4:33 y le doy la más cordial bienvenida al doctor Rigoberto Paredes, que se encuentra con nosotros y aquí en los estudios de ATV Radio. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Daniel, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la radio escucha. Estaba observando justamente y dando lectura a los 10 pilares del proyecto de ley de abreviación procesal penal bajo su autoría, lo positivo que destacaba respecto a todo lo que implica, diremos así, reformar en nuestra justicia. Y llego a una conclusión que tal vez esté muy equivocado, pero le voy a hablar como ciudadano de a pie. Me parece que en esta norma hay muchas buenas intenciones y que si llegásemos a plasmar todo esto que necesita nuestra justicia, pues evidentemente tendríamos un ejemplo a imitar hasta por otros países respecto a la administración de la misma, ¿o me equivoco? Yo creo que estás totalmente en lo cierto. A ver, yo te explico una aproximación que tengo que es un tanto técnica y voy a tratar de hacer lo más coloquial posible. Perfecto. Nosotros pertenecemos en Bolivia a un sistema romano-germánico, que viene desde Roma. Es un sistema que en cierta medida, a mi modo de ver, es ineficiente. Y te digo por qué. Las reformas legales normalmente se hacen a través de consultores. Consultores que van indagando en el Poder Judicial, van indagando en algún lado, o sea, en la legislación comparada, y bueno, tienen un razonamiento y lo plasman en una norma. Ya. El problema es la politización que hay para conseguir esos consultores. Generalmente, a veces responden a intereses de amistad, a intereses políticos y no consultores que realmente podrían hacer una reforma en todo lo que viene. O sea, ¿es algo ya contaminado? Yo diría ineficiente. Ya. Ineficiente porque si comparamos y echamos un vistazo a los sistemas anglosajones, es básicamente diferente, ¿no? El sistema del common law hace que los propios jueces, que son los que día a día viven el funcionamiento de la norma procesal, o sea, los que realmente están al latente, a flor de piel, tienen contacto con la norma, sean los que van sugiriendo normas. Y este tipo de sistema lo que hace básicamente es que le pone otro chip al juez. El juez no solamente quiere administrar justicia, sino quiere mejorar la administración de justicia por medio de que hayan normas. Muchas normas que llevan en muchos de los casos el nombre mismo del juez, ¿no? Claro. Juez Marshall, digamos, de los Estados Unidos, es famosísimo porque ha creado muchas reformas judiciales. El problema que tenemos nosotros es que las reformas son hechas en base a consultores, como te digo, que van picando de uno u otro juez que no tiene activado el chip que te digo de tratar de mejorar la justicia, y la legislación comparada, van viendo que él ha resultado en otros países que muchas veces en idiosincrasia y en costumbres jurídicas son muy distintos a lo que pasa en Bolivia. Y el hecho de que tenga que aprobarse esta reforma a través de una presencia mayoritaria, no de un determinado partido político en la Asamblea Legislativa, me imagino que eso también le pone el cherry a la torta. Claro, definitivamente, ¿no? Yo pienso que es un tema de inyección de más y más politización a lo que es la administración de justicia. Pero vayamos aquí lo que le interesa Claro que a sí. la población litigante, diremos así. ¿Se simplificarían plazos realmente? ¿Es posible reducir el tiempo para un proceso penal, doctor, con esta norma, una vez que entre en vigencia? Yo creo que, en definitiva, a ver, si nosotros tenemos la facultad de poder hacer el desarrollo de un juicio de manera muy continua, como dicen incluso sábados y domingos, dice el proyecto de ley, lo que yo espero que sea verdad, la verdad, porque sería fantástico. Si se hace una reforma de esta naturaleza, en definitiva yo creo que podríamos mejorar. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Actualmente lo que sucede es que tienes una audiencia que dura 45 minutos y la paralizan y dicen, bueno, vamos a fijar nuevo día y hora de audiencia, y fijan realmente después de un mes. Corte intermedio hasta... Sí, ¿no? después del tiempo no respetan la norma procesal y fijan básicamente en el tiempo que ellos deciden, porque los propios jueces son los que administran su tiempo,
y en definitiva no funciona bien. Ya. Lo que se está pretendiendo ahora es que haya una gestoría de administración procesal, y esta gestoría tendría que, a mi criterio, el perfil de estos gestores debería ser gente experta en lo que es el time management, o el manejo de tiempo, administración de tiempo, a efectos de que realmente pueda haber una eficientización del uso del tiempo. Del uso del tiempo. Perfecto. ¿Un juicio va a ser más eficiente o va a tener una sentencia, diríamos así, o un veredicto, mejor dicho, mucho más claro y concreto, en la medida que se lo desarrolle de manera continua? Pero, ¿nos da la infraestructura? ¿Tenemos la espalda como para que podamos desarrollar juicio tras juicio frente a todos los procesos que ahorita los tenemos vigentes o pendientes? Es una excelente la pregunta que usted me da, es muy excelente. Le explico por qué es lo que yo pienso. Existen muchos resabios del antiguo sistema inquisitivo que predominaba en Bolivia, que se van aplicando a este nuevo sistema, diríamos, entre comillas, el sistema actual, que es básicamente de orden acusatorio. Pero el problema ahí, digo resabios, porque el chip de los jueces está en no tomar una decisión rápida, no tomar una decisión ágil, esperar. Básicamente no está en solucionar el problema. Y ese es el gran problema que tenemos en la Administración de Justicia. Mire, si hay una denuncia de un delito de lesiones graves, por decirle, un joven ha ido a bailar a discoteca con su enamorada y ha venido un grupo de muchachos y le han sacado la mugre y lo han pateado y le han creado lesiones graves. O sea, lo único que se necesita para básicamente probar absolutamente todo es un certificado médico forense y prueba testifical que relacione ese certificado médico forense con las personas a las cuales se les indica. ¿Ya? O sea, quienes han visto, y por ahí hay cámaras o hay otro tipo de pruebas. Tienes esas pruebas, ya no necesitas que vaya más allá las investigaciones, ya no necesitas que dure más allá el proceso. O sea, tienes la prueba, el nexo causal que relaciona ambas cosas, y ya te puede dictarse una sentencia. O sea, lo que yo no entiendo es por qué tenemos que esperar 1 año, 2 años, 3 años para que se dicte algo que es tan sencillo de razonar. Entonces, yo considero que este nuevo sistema tendría que funcionar mejor que el anterior, pero funcionaría muchísimo mejor si habría un auditaje de por qué es que están demorando tanto los procesos, ¿no? Bien. Ahora, hablaba de un certificado forense. ¿Cualquier certificado forense o tiene que ser estrictamente aquel que corresponde al IDIF, por ejemplo, ¿no? Que es el Instituto de Investigaciones? Porque hemos escuchado quejas de personas que han querido sacar su certificado para formalizar una denuncia X, ¿no? Y las evidencias se iban perdiendo en el tiempo hasta que pueden atenderlos los forenses. Sí, y ese es otro aspecto también que hace a la justicia entonces en su totalidad. Este es otro aspecto que yo voy a utilizar un término muy fuerte que es parte integrante del basurero actual llamado justicia que tenemos. O sea, lamentablemente es así. Uy, qué fuerte. Y digo basurero actual porque sí, en la práctica uno ve muchos casos en los cuales hay certificaciones médico-forenses que son fraguadas, que están mal desarrollalas, o casos en los cuales alguien quiere evadir la acción de la justicia y dice: yo no he firmado el contrato y haremos un peritaje grafológico, y el peritaje grafotécnico de pronto arroja de que sí, no es la firma del señor, y como son conceptos muy subjetivos, y sale victorioso y quedan los casos en la impunidad. Es un tema que se tiene que ajustar. Debería haber un sistema expedito en el cual puedan ajustarse este tipo de certificados. O sea, y a todo campo, ¿no? Pero es importante ajustar esto. A todo esto nos hacíamos una pregunta, ¿no? Y es la que yo le comentaba por teléfono, inclusive cuando estábamos estableciendo el contacto respectivo. Todas las personas cuando tienen un problema llegan a la advertencia, a la amenaza: nos vamos a ir a juicio. ¿Es la mejor decisión esta? ¿Es fácil
para el Estado y para los litigantes en sí iniciar un proceso penal? Fácil entre comillas, ¿no? Entiéndase, porque lo decimos tan alegremente, pero ustedes que son los abogados, me imagino que tratan de conciliar primero antes de tener que llegar a una instancia tan complicada, ¿o me equivoco? Sí, a ver, en los más de 25 años de ejercicio profesional que tengo, yo te puedo decir algo sin miedo a equivocarme y puedo lanzar la siguiente afirmación. En un juicio no hay ganador ni perdedor. Probablemente el juez inclina la balanza por una de las partes, pero eso no significa que ha ganado. Porque el tiempo que ha perdido en salud, en estrés, en tiempo, es irreparable. O sea, es el recurso no renovable, el tiempo que lamentablemente queda en el limbo. Tanto la víctima como el acusado. De ambas partes, de ambas partes. Lo que yo pienso es que hay formas más inteligentes de solucionar los problemas y muchas de esas formas empiezan con la forma natural, que es básicamente la conversación, la plática. Por ejemplo, te voy a decir, en algunos estados de Estados Unidos, en Europa, se dan mucho los jueces de paz y los jueces que vienen a ser, la actividad judicial que viene a ser desarrollada por cualquier persona honorable del barrio. Cualquier persona honorable que puede tomar decisiones básicas en temas muy simples, como por ejemplo el divorcio. Escuchar a ambas partes y resolver el problema en 1 hora, ¿no? Y sin tanta burocracia. ¿No? O sea, claro. Se llega a un nivel de sofisticación que es muchísimo mayor y lamentablemente nosotros somos muy burócratas y yo diría incluso tontos al hacer gestiones de administración de justicia, porque nos las damos de ricos. O sea, nos las damos de ricos porque hacemos procedimientos que en cierto modo son muy complicados, que tienen una sola misión, que es la de garantizar los derechos de ambas partes, pero lamentablemente esos procedimientos van funcionando tan mal que por el cual pasamos a erogar gastos que podrían ser utilizados en salud, podrían ser utilizados en educación y en otros factores que son más importantes. Lo que me lleva a la siguiente afirmación, ¿será cierto que un mal arreglo es mejor que un buen juicio? No, definitivamente, definitivamente. Lo que pasa es que la palabra mal arreglo en muchas circunstancias contempla básicamente todos los problemas se reducen a números. Es algo que yo he aprendido. Gran parte de los problemas, incluso temas de asesinato, se reducen a números. Así te parezca terrible, un poco frío, sí. Frío y grave lo que te estoy diciendo, violaciones, asesinatos. Actualmente, el día de hoy, van a resolver un tema de homicidio con números, o sea, con plata que le están pagando compensación económica. La compensación económica. Si eso es así, entonces cuando hablamos de un mal arreglo, ya que es una compensación económica, probablemente ese mal arreglo significa numéricamente menor gasto a ambas partes. Pero me imagino que al tratarse de un homicidio, en este caso que usted menciona, obviamente el culpable va a cumplir con una sentencia que especifique la ley, o se van a quedar tendría que. Esa condicional me preocupa más. Lamentablemente, en la práctica, yo conozco casos que que llegan a transar casos de esta naturaleza y básicamente la persona no ha ingresado a la cárcel. La perdonan al victimario. O sea, o a la víctima. Sí, tendría que ser así. Lamentablemente ese es uno de los males que actualmente aquejan la justicia. En realidad todos los delitos de orden patrimonial, de acuerdo a la norma penal adjetiva, pueden ser sujetos a transacciones de esta naturaleza, pero lamentablemente en la práctica y el funcionamiento de la norma hemos visto que hay maravillas que suceden y debemos mencionarlo. ¿Cuál sería el aspecto más positivo de esta ley que usted advierte? ¿Menor hacinamiento en las cárceles, tal vez? ¿O hay otros que están por encima de ese? Yo creo que ese es uno de los grandes aspectos que me parece que es fundamental. A ver, actualmente los fiscales piensan que están haciendo un excelente trabajo metiendo gente a la cárcel, y en muchos de los casos gente inocente, gente que básicamente no ha cometido ningún delito, pero la meten adentro con las famosas medidas cautelares, tiene una detención preventiva. El problema es que no solamente la persona que está ingresando a la cárcel es la persona damnificada, sino todos, usted,
yo y todos los radioescuchas en este momento somos damnificados por esa persona que ha ingresado a la cárcel, porque esa persona consume parte de nuestros impuestos que pagamos. Claro. Es el gran hacinamiento carcelario. O sea, el fenómeno delictuoso, por encima de que como fenómeno causa un daño a la sociedad, se le da la oportunidad de que vuelva a causar el daño cuando la persona tiene una detención preventiva, porque nosotros estamos teniendo que pagar con nuestros impuestos. O sea, es un problema el hacinamiento carcelario. ¿Y cómo se modifica esta actitud de los fiscales? Mire, es una modificación que yo diría es muy suave a mi criterio, pero necesaria. Los fiscales, cuando emiten la imputación formal, ellos solicitan la aplicación de medidas cautelares de orden personal. Entonces, esta aplicación de medidas cautelares en este momento no requiere mayor fundamentación en cuanto a cuánto tiempo debe permanecer una persona detenida y por qué razones específicas esa cantidad de tiempo. Con esta reforma lo que se hace es que el fiscal tenga que explicarle a la autoridad judicial: yo quiero que entre Juan Pérez a la cárcel, que en una detención preventiva, por 2 semanas, hasta que termine de hacer esta investigación, hasta que termine de hacer este actuado. Entonces, de manera fundamentada. Yo digo suave al principio, utilizo ese adjetivo, suave porque, en definitiva, si el funcionamiento de esta norma va a ser eventualmente decidido por la autoridad, poder discrecional del juez, el juez puede decir: a mí me parece, todo lo que dice el fiscal le acepto, y punto. Pero en esta oportunidad tiene, en todo caso, la autoridad jurisdiccional de poder opinar acerca del específico tiempo, ¿no? Y además que me imagino el fiscal se obliga a aprovechar al máximo ese tiempo en el que supuestamente el investigado va a estar detenido. Definitivo. ¿No? Y hay un tema más ahí que yo quisiera sugerir. Mire, yo no entiendo, ¿sí? Y la verdad es que no entiendo, y en algún momento yo he sido candidato a fiscal general y lo he dicho: nosotros necesitamos implementar medidas inteligentes, sustitutivas a la detención preventiva, como por ejemplo los grilletes electrónicos o brazaletes electrónicos. O sea, yo no entiendo por qué hasta ahora no tenemos nosotros, y eso le cuesta cero al Estado. Te digo cero porque son empresas que proveen y dice: usted tiene detención preventiva, o puede estar con un brazalete, pero el brazalete le va a costar $300. Si usted decide comprarlo, ya es un costo suyo. Entonces, son costos que van implicados al proceso y le cuesta cero al Estado. Entonces, yo no entiendo por qué no se implementan este tipo de medidas, ¿no? Que son implementadas en toda Latinoamérica, en realidad. Entonces, en Bolivia no la estamos implementando, debe haber alguna razón. Me encantaría conocer cuáles son las razones por las cuales no se implementa, pero son muy necesarias, a mi criterio. ¿Cuál es el punto más débil que advertiría en esta nueva norma? Le digo esto porque en la medida que se van promulgando leyes y aprobando las mismas, alguien decía por ahí de manera muy sabia, es también más posible que proliferen los vacíos legales. Claro, entonces, claro, sí, sí. A ver, yo veo un puntillo ahí que me parece que es importante que lo diga. Hablan de las notificaciones. Los abogados van a ser notificados en el buzón del Poder Judicial, básicamente. Entonces, se evita un costo y una suerte de corrupción forzada que existe actualmente. O sea, para que te lo vaya a notificar, tienes que pagarle al funcionario que va a ir a notificar. Lamentablemente, así funciona. Entonces, es una gran medida. Pero yo digo, ¿y por qué no los jueces y los fiscales también son notificados de la misma manera? O sea, que sea tripartito, de ida y vuelta. O sea, no solamente le pongan la soga al cuello a los abogados, sino cuando nosotros presentemos una excepción, que se diga cuándo estamos presentando la excepción para que empiece a correr plazo. Bien. ¿No? O una apelación que se diga, y simplemente para terminar esto. Sí. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Actualmente sucede que el juez, después de un mes que tenía que emitir resolución, emite la resolución con fecha pasada. Y soluciona así el problema. Y todos felices y todos contentos porque es tan normal eso que nadie reclama. Entonces, ese tipo de práctica tiene que
terminarse, ser abolida. Claro. Y la manera es con notificaciones tripartitas a las tres partes. Claro que sí. Una última consulta. Usted hablaba del comportamiento de los fiscales y la detención preventiva. ¿Qué nos garantiza que en determinados casos no se dé aquello que hemos observado también como ciudadanos? Que una persona no solamente lo acusen por un delito A y que esto demande un encierro preventivo, sino un delito B, un delito C, un delito D, y al final esta persona es víctima de ya una acusación múltiple, y cada una por un fiscal distinto, un ensañamiento, diremos así, en un mal uso de la justicia. ¿Será que esta ley pueda abrir un paraguas de protección hacia quienes en este caso pueden ser acusados libremente y sin tener vela en el entierro? Sí, a ver, dos cosas a mi criterio, ¿ya? Que son fundamentales. Primero te explicaré una base sencilla. En un Estado de Derecho tienes a un lado todas las de los derechos y garantías, los derechos humanos, y al otro lado el poder coercitivo del Estado. Ambos colisionan. Y cuando colisionan y no hay y llegan a un punto medio de igual peso, hay pesos y contrapesos, se dice que hay justicia. Lamentablemente, actualmente no existe tal, porque a quien le dé la gana te puede llenar de un montón de acusaciones falsas, porque tiene, en caso de que se establezca que son falsas o que no son procedentes, tiene una acción recriminatoria que le hace cosquillas a la otra parte. O sea, hay un delito de acusación y denuncia falsa que básicamente la pena es mínima, no me equivoco, es hasta 3 años. Entonces no va a entrar a la cárcel por acusar y denunciar falsamente. Pero pasó con exautoridades, ¿no? Sí, pero es que se suman otros delitos, otros tipos penales. El punto ahí que yo considero es que las acciones recriminatorias o el delito de acusación y denuncia falsa debería tener una pena mucho más fuerte, para que la persona que vaya a querer denunciar falsamente sepa a qué atenerse. Se la piensa 2 veces. Claro, ¿no? claro. O sea, y no algo como lo que es actualmente, que hace cosquillas, ¿no? A la parte que acusa. Bien, es un tema importante. Y qué importante también advertimos en estas circunstancias previas a la puesta en vigencia de la norma, sí, la independencia de poderes, ¿no? Lo que usted señalaba al comienzo, evidentemente. Mientras yo hablaba de contaminación, usted hablaba de ineficiencia, y sí, puede haber de ambos un poco, ¿no? Pero estamos en un sistema en el que la implementación y la aprobación depende de un sistema político también. Exacto. Una vez que tenemos café con leche, ya es difícil separar ambas cosas, están casadas, y lo único que nos queda, creo, es esperar que se lleven de la mejor forma. La independencia de poderes realmente es algo que a gritos nos pide actualmente el sistema de justicia. Y esto lo digo porque, lamentablemente, este no es un mal que solamente ha aparecido en la administración Morales, sino desde antes ya teníamos un problema de independencia de poderes. Tal vez ahora está más vigente que nunca el tema, pero el punto ahí es que es lamentable cómo existe un filtro político en las autoridades judiciales, incluso de casos que no deberían tener relevancia política. Antes de ir a examinar lo que dice la norma, el juez examina cómo se va a ver en televisión, cómo van a ver las autoridades la decisión que va a tomar. Entonces, ese es realmente uno de los peores males que tenemos actualmente. Doctor, le agradezco su presencia, espero que no sea la única vez y que más al contrario, en una siguiente oportunidad podamos ya hincarle el diente, tal vez un bisturí más a fondo, y desglosar estas normas que van a estar vigentes en nuestro país. Esperamos siempre una mejor justicia. Gracias por haber estado con nosotros. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, y vamos a estar ahí siempre que ustedes lo decidan. Hacemos una pausa y enseguida volvemos ya con el epílogo.